Jesús nos ha dicho que la iglesia es la casa del discípulo que está llena de tesoros. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 52. Todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es lo que tiene la casa? Un tesoro. La casa tiene un tesoro lleno de muchas cosas, formado por muchas cosas nuevas y viejas. La riqueza de la revelación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y los obispos de América Latina y el Caribe nos dicen que la iglesia es el lugar donde está el tesoro, y que el tesoro más grande que tenemos es la misma presencia de Jesús. En los documentos de Aparecida, en el número 6, conclusiones de Aparecida, número 6. Sobre todo nos ha sido dado Jesucristo, la plenitud de la revelación de Dios, un tesoro incalculable, la perla preciosa, el verbo de Dios hecho carne, camino, verdad y vida de los hombres y mujeres, a quienes abre un destino de plena justicia y felicidad. Él es el único libertador y salvador, que con su muerte y resurrección rompió las cadenas opresivas del pecado y la muerte, que revela el amor misericordioso del Padre y la vocación, dignidad, destino de la persona humana. ¿Cuál es el tesoro más grande que tenemos? La misma presencia de Jesús, que nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa presencia nosotros la encontramos en la iglesia. La iglesia es el lugar, la casa, donde encontramos ese tesoro, y de una manera hermosa los obispos de América Latina nos han explicado una vez más todos los lugares de encuentro. Yo se los expliqué una vez, que les decía que en la iglesia católica nosotros usamos el incensario. Le ponemos brasas y le ponemos incienso, una costumbre del Antiguo Testamento, y que eso servía para señalar dónde veíamos presente a Jesús. A ver, solo es un repaso. Esto ya lo sabemos de memoria. Cuando se usa el incienso en la iglesia, ¿a qué se inciensa? A ver, al altar, por supuesto, Jesucristo es víctima y altar. Al sacerdote, Jesús está presente en el ministro. El que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. ¿Qué más? Al pueblo, a toda la gente. El acólito viene, nos ponemos todos de pie y nos incensa. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Faltan 5. No oigo bien. Sí, a la palabra de Dios, al evangelio, lectura del santo evangelio, y se inciensa la Biblia. Sobre todo se inciensa la Eucaristía cuando está presente Jesús. El acólito se pone adelante cuando el sacerdote levanta la hostia. Ahí el acólito está echando incienso.
Si ustedes quieren estudiar, agarren el documento de Aparecida y leen desde el numeral 246 hasta el numeral 257. Desde el 246 hasta el 257 va explicando todas las formas como encontramos a Jesús en la iglesia. Lo encontramos en la palabra que leemos, lo encontramos en la comunidad de los fieles que está en oración, lo encontramos en cada uno de los elementos de la liturgia. Pero me encanta que digan también, solo le voy a leer 3 numeritos, el 257. También lo encontramos de un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos, que reclaman nuestro compromiso y nos dan testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo. ¿Cuántas veces los pobres y los que sufren realmente no se evangelizan? Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste. Y Jesús está presente en los que sufren. Pero además su presencia es mucho más cercana a nosotros en el sacramento de la reconciliación, numeral 254 de Aparecida. El sacramento de la reconciliación es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, es quien se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso. Nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado cometido. Nos libra de cuanto nos impide permanecer en su amor. Nos devuelve la alegría, el entusiasmo de anunciarlo a los demás con corazón abierto y generoso. En la Iglesia Católica encontramos a Jesús en el sacramento de la reconciliación. Y también, sobre todo, de una manera especial y singular, numeral 251 de Aparecida, la Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Cristo. ¿Cuál es el lugar privilegiado? Ya nos lo había escrito el gran Juan Pablo II en un documento que se llama Iglesia en América. Tomamos un curso sobre este documento, la Iglesia en América. La iglesia va a un encuentro con Cristo vivo, camino de conversión, de comunión, de solidaridad. Ese es el encuentro con Cristo vivo que la iglesia tiene que recorrer en América. El encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. Y cuando Él dice, ¿dónde encontramos a Cristo vivo? Él dice, no lo vamos a buscar en el aire, no lo vamos a andar buscando de una manera subjetiva. En el número 12 nos explica, sobre todo, esta presencia es bajo las especies eucarísticas. Mi predecesor Pablo VI creyó necesario explicar la singularidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se llama real, no por exclusión como si las otras presencias no fueran reales, sino por antonomasia, porque es substancial. Bajo las especies de pan y vino, Cristo
todo entero está presente en su realidad física, aún corporalmente. Vamos a repetir todos y todas. En la Eucaristía, Cristo está presente, todo entero, corporalmente. Ese sí es un gran tesoro para nosotros, esa presencia de Jesús entre nosotros. Y en el Antiguo Testamento empieza el escriba a buscar los tesoros antiguos. Uno de los ministerios específicos que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento era mantener esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios les había hablado desde que habló a Moisés desde una zarza que ardía sin apagarse. En el monte Sinaí les habló en medio del fuego. Al pueblo de Israel lo acompañó durante todo su camino en el desierto una nube, que de noche era una nube de fuego. Cuando se erigió la morada, bajó la nube y en la noche esa nube era de fuego. El fuego era el símbolo de la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Tanto que el libro del Deuteronomio llega a decir que Dios es fuego abrasador, o sea, la presencia de Dios se ve a través del fuego. Deuteronomio 4:24, por si a alguien le gusta copiar citas, Dios es fuego abrasador. Para tener esa presencia de Dios siempre en el altar, el Señor dio esta orden a los sacerdotes. Levítico capítulo 6, versículos del 1 al 6. Riquezas del Antiguo Testamento que están en nuestro tesoro. Levítico 6 del 1 al 6. Habló así Yahvé a Moisés: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que quedará sobre las brasas encima del altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino, cubrirá su cuerpo con calzones de lino, sacará las cenizas a que el fuego ha reducido la grasa del holocausto puesta sobre el altar, la depositará a un lado en un lugar. Después de quitarse las vestiduras se pondrá otras para llevar las cenizas hasta fuera del campamento, hasta un lugar puro. El fuego permanecerá encendido sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará la grasa de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin que se apague. Palabra de Dios. ¿Cuál es la frase que se repite en esa lectura? El fuego arderá sobre el altar sin que se apague. Repitamos todos y todas. El fuego arderá sobre el altar sin que se apague. ¿Y quiénes tenían que mantenerlo encendido? Todos los días en la mañana. Lo primero que hacía el sacerdote es ver cómo amaneció el fuego y le ponía leña para que el fuego estuviera día y noche encendido. ¿Por qué?
porque ese fuego vivo, ese fuego ardiente, era el recuerdo de la presencia de Dios que en la zarza habló con Moisés, y la zarza ardía sin apagarse. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios no es fuego. La presencia de Dios es Jesucristo mismo. Él es el fuego de Dios que arde sin que se apague. Él es la presencia misma de Dios. Y Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días. Y Él quiso quedarse con nosotros, así como aquel fuego físicamente presente en la Eucaristía. Y cuando la iglesia celebra la Eucaristía, celebra la misma presencia de Jesús. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, que nosotros hemos recibido del Señor lo que transmitimos y lo que celebramos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beba, háganlo en recuerdo mío. Cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Y Él nos dio su presencia en su cuerpo y en su sangre y nos dijo: háganlo. Y tienen que hacerlo hasta que yo vuelva. Y la iglesia no ha cesado de mantener sobre el altar no el fuego, sino la presencia, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos, los católicos, en todos los templos católicos, una luz encendida. Si ustedes entran a un templo católico y se van a donde está la presencia de Jesús en la Eucaristía, es obligatorio que haya una luz encendida. Antes eran de aceite, vasos de aceite. ¿Para qué? Para obligar precisamente a mantener ese fuego encendido. Después nos fuimos acomodando y las pusimos eléctricas. Pero normalmente, aunque fueran eléctricas, tiene que ser una llama incandescente y si es posible que se mueva. Porque la idea que quiere dar esa llama encendida en el altar es sobre la presencia viva de Dios. Cuando el Señor mandó en el Antiguo Testamento que se mantuviera el fuego encendido, no lo podía hacer cualquier persona. En el libro de Levítico, en el capítulo 9, se cuenta cuando unos quisieron encender su propio fuego. Levítico, vamos a leer del capítulo 9, versículo 23, hasta que termina el capítulo 9 y empieza el capítulo 10, versículos del 1 al 2. Sí era fuego, pero no cualquier fuego. Y sí lo podían encender, pero no cualquier persona. Era una misión dada a los sacerdotes. Levítico 9:23. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro
Y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se mostró a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé, consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y se postraron en tierra. Capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, les pusieron fuego, les echaron incienso, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Palabra de Dios. Aquellos dijeron: yo también puedo encender mi fuego. Si de fuego se trata, tráiganme, échenle aquí, yo le pongo fuego a mi incensario. Y el Señor dijo: no se trata de fuego, se trata de mi presencia. Lo voy a decir con mucho respeto, pero cuántas veces he oído de grupos cristianos no católicos que ellos agarran unas galletas o un pan, o agarran un jugo de uvas y lo reparten. A ningún católico se nos ocurriría, a ninguno de nosotros se nos ocurriría. Como se trata de pan y se trata de vino, yo agarro cualquier pan y cualquier vino. Se trata de fuego, yo enciendo cualquier fuego. Sobre el altar de Dios no es cualquier fuego, ni cualquier pan, ni cualquier vino. Es la presencia misma de Jesús, tesoro en la iglesia. Y para eso precisamente el Señor estableció a los sacerdotes del Nuevo Testamento, a los que el apóstol San Pablo llama en la primera carta a los Corintios ministros de la nueva alianza. Ellos son los que han recibido de parte de Dios el ministerio de la nueva alianza. Segunda carta a los Corintios, dije primera me parece. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata y el Espíritu da vida. Palabra de Dios. Ellos son, ¿cómo lo llama? Ministros de la nueva alianza. Y ellos son los que, como nos dice el Papa Benedicto XVI en la carta convocatoria al año sacerdotal, dice que ellos son los que tienen las llaves para abrir los tesoros. Qué bonita expresión. El Papa Benedicto XVI, recordando las palabras de San Juan María Vianney, en el número 5 de la carta de convocatoria al año sacerdotal, nos hace esta meditación. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta. Él es el administrador del buen Dios,
administrador de sus bienes. ¿Qué dice San Juan María Vianney? ¿Qué dice el Papa? ¿De qué nos serviría una casa llena de tesoros? ¿De qué nos serviría que Jesús haya dicho: yo estaré con ustedes? Y que haya dicho: coman mi carne, beban mi sangre, y no hubiera nadie que lo hiciera presente. El sacerdote es el que tiene la llave para abrir ese tesoro. Cuando Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 17 al 19, Mateo 16, 17: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús está dando la autoridad, está dando las llaves. Claro, de una manera particular a Pedro, porque Pedro es la cabeza del grupo apostólico. Esa responsabilidad la comparte Pedro con los otros apóstoles. La presencia de esa autoridad nosotros la tenemos. ¿Quién es el sucesor de Pedro? El Papa. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. ¿Y quiénes son los colaboradores de los obispos en cada parroquia? Los presbíteros, los sacerdotes. Y es ahí donde nosotros encontramos esos ministros de la nueva alianza, que no se arrogan ellos esa dignidad, que es algo que reciben, como dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, ese ministerio. Primera Timoteo 4, 14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios. A eso se le llama sacramento del orden. Sacramento del orden. Por imposición de manos del colegio de presbíteros. O sea que aquellos que recibieron del Señor esa unción, ese ministerio, elegían a otros, imponían las manos, les daban a ellos ese ministerio específico. A ti te daré las llaves, y ellos compartían ese ministerio de gobierno, ese ministerio de servicio, el ser cabeza de la iglesia con Cristo. A aquellos a quien ellos delegaban. No es alguien que dice: yo voy a hacerlo por mi cuenta. Ese ministerio de la nueva alianza lo recibes bueno, si es por imposición de manos, venga usted, yo le voy a imponer las manos. Del colegio de los presbíteros. Y por ejemplo, para nombrar un obispo, no se hace por votación. Se presenta los candidatos y todos los obispos del país participan, y cuando van a consagrar a un obispo, están presentes los obispos y por imposición de manos transmiten ese ministerio. El Papa también participa en la elección de los obispos. No es algo que cada quien lo hace. Si van a ordenar a un presbítero, a un sacerdote, yo no sé si ustedes han estado presentes. Está el obispo y están los demás sacerdotes, y le imponen las
manos. No es alguien que dice, anoche vino un ángel a mi casa y me nombró apóstol. Yo soy apóstol. ¿Y a usted quién lo manda? Como dice Pablo, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Si el mismo San Pablo experimentó, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, que él no iba a ir y realizar su ministerio porque él quería. Él fue enviado mediante la imposición de manos. Hechos capítulo 13, versículo 2. 13, versículo 2. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Es una vocación, un llamado, un ministerio que, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos del 1 al 10, nadie se puede arrogar si no es llamado de lo alto. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de compadecerse a los ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaquezas. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad a manera de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió a obediencia, y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Repita: nadie se arrogue tal dignidad si no es llamado por Dios. Y los sacerdotes en el Nuevo Testamento, la iglesia fue nombrando y fue instituyendo y se fue organizando el sacramento del orden. Y tenemos el sacramento del orden en el obispo, el papa, el obispo y el presbítero. Y ellos nos hacen presente ese fuego ardiente en el altar todos los días. Y qué hermoso para los católicos. Si ustedes agarran todos los horarios de todas las misas de todos los países del mundo, no pasa
ni un minuto sin que esté presente Cristo sobre el altar. Cuando aquí en América, por ejemplo, el sacerdote está levantando la hostia por Cristo, con Él y en Él, en otro país tal vez están dormidos. Pero cuando ellos despiertan a celebrar la Eucaristía, nosotros estamos dormidos, y los horarios de todos los países del mundo y de todas las misas permiten que día y noche esté sobre el altar la presencia de Cristo en la Eucaristía. El Papa Benedicto XVI nos dice: si nos falta el sacramento del orden, nos falta Cristo en la Eucaristía y en la reconciliación. Voy a leerles un párrafo del número 4 de la carta de convocatoria al año sacerdotal. Citando a San Juan María Vianney, nos dice: si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestras almas apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara para comparecer ante Dios lavándola por última vez en la sangre de Cristo? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucita y le da el descanso y la paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo solo entenderá quién es cuando llegue al cielo. Hermanos y hermanas, pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. No solamente para que el pueblo de Dios tome conciencia de esa autoridad delegada. A ti te daré las llaves. Ustedes mantendrán el fuego encendido sobre el altar. Ustedes mantendrán mi presencia. Yo estoy con ustedes todos los días. Cada vez que comen de ese pan y beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él. También oramos para que los mismos sacerdotes tomen conciencia de ese ministerio y de esa dignidad. Aunque el autor de la carta a los Hebreos dice: también ellos están envueltos en flaquezas y ofrecen sacrificio por los pecados del pueblo y por sus propios. Hoy estamos sufriendo. El Papa Benedicto XVI acaba de escribir una carta el 19 de marzo del año 2010 para los cristianos de Irlanda por todos los escándalos que están ocurriendo. Y él les recuerda en esa carta: este año dedicado a los sacerdotes, os propongo de forma especial la figura de San Juan María Vianney, que tenía una rica comprensión del ministerio del sacerdocio. El sacerdote escribió: tiene la llave de los tesoros del cielo, es el que abre la puerta, es el mayordomo del buen Dios, administrador de sus bienes. El cura de Ars entendió perfectamente la gran bendición que supone para una comunidad un sacerdote bueno y santo. Un pastor, un buen pastor conforme al corazón de Dios,
Es el tesoro más grande que Dios puede dar a una parroquia, uno de los más preciosos dones de la misericordia divina. Que por intercesión de San Juan María Vianney se revitalice el sacerdocio en Irlanda y toda la iglesia en Irlanda crezca en la estima del gran don del ministerio sacerdotal. Y nosotros nos vamos a unir a esa oración. Traiga a la mente a sus párrocos, a su obispo. Traiga a la mente a todos los sacerdotes, porque a veces nosotros pensamos que ellos son superhombres, son hombres con un ministerio especial y una gracia del Estado, pero que necesitan de la oración de todos nosotros. De mi libro Enséñanos a orar, página 118. Oración por los pastores. Van a repetir conmigo: Padre Dios, Pastor supremo de tu pueblo, tú que has dicho: os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Tú que a lo largo de la historia nos has guiado por medio de pastores humanos que has elegido, atiende la súplica que te dirigimos por nuestros pastores. Comience a mencionar los nombres. Empecemos por el Papa Benedicto XVI. Siga usted. Empiece a nombrar a su obispo, nombre a su párroco, nombre a los sacerdotes por lo que usted quiere orar, a sus confesores. Usted sabe quiénes son. Yo quiero orar por el Padre Felipe, el Padre Dante, que siempre está con nosotros, el Padre Edgar, por el Padre Sergio, por el Padre Adrián. ¿Y usted ya mencionó un nombre? Concédele sabiduría, discernimiento, fortaleza, paciencia y sobre todo un corazón de padre, para que puedan continuar realizando la delicada misión que les has confiado. Haz que encuentren en ti su modelo y su consuelo, y en nosotros colaboradores dispuestos a compartir con ellos el trabajo por tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el buen pastor, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos sentamos. Los sacerdotes tienen un ministerio especial en la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? Recuerden el Antiguo Testamento: mantener encendido el fuego, mantener viva la presencia. En el Antiguo Testamento esa presencia se simbolizaba por medio del fuego.
En el Nuevo Testamento esa presencia es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y todo el pueblo sacerdotal que somos nosotros ofrece el sacrificio con el sacerdote. Pero todos nosotros juntos no podríamos poner sobre el altar un pan y un cáliz y empezar todos a gritar que se convierta en sangre, que se convierta en el cuerpo de... No podríamos, porque ese es un ministerio específico del ministro ordenado, que recibe ese ministerio por medio de la imposición de manos. Y eso le da a él las llaves. Ellos tienen la llave. Y qué hermosa figura tenemos en la iglesia. La iglesia católica es una iglesia llena de símbolos. La gente que no está dentro de la iglesia, incluso muchos que están adentro, no comprenden los signos. Nosotros dentro de la iglesia tenemos siempre una cajita, recordando la cajita que tenían los israelitas en el santuario móvil y en el templo del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba esa cajita? Y adentro del arca de la alianza, por quinta vez, ¿qué tenía el arca? Un vaso de oro con maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón. ¿Qué tiene nuestra cajita? La presencia de Cristo, que es el verdadero maná, el pan vivo bajado del cielo, que es la palabra hecha carne, que es el buen pastor que guía. Y la iglesia es la casa que tiene ese tesoro, pero el sacerdote es el que tiene la... Si nos falta el sacerdote ministerial, la cajita se queda vacía. Lo voy a decir con mucho respeto. Casi todos los templos que no son católicos, iglesias cristianas no católicas, están cerrados todo el día. Si usted pasa por una iglesia cristiana no católica, casi todo el día está cerrada, porque no hay nadie esperando a nadie. Si usted pasa por los templos católicos, puede ser que la puerta principal esté cerrada, pero hay un lugar donde uno puede entrar para hacer la visita al... Y cada vez surgen más templos en donde hay capillas de adoración perpetua, día y noche, por grupos. Acabo de hablar con unas personas en Orizaba, México, que coordinan 1000 grupos de adoración perpetua solo en México. 1000 grupos. Yo viajo desde Canadá hasta Sudamérica y cada vez me siento más orgulloso de ser católico. A veces hasta me siento retado, desafiado, porque me hospedo en casas parroquiales y yo veo a la gente que entra y sale. Y después les pregunto, ¿qué es lo que vienen a hacer? No lo hemos visto llegar a ninguna hora, usted me dice. Somos adoradores perpetuos, día y noche, por grupos. Ellos van a adorar al Santísimo. Y poco a poco, en medio del pueblo, va creciendo esa devoción especial. Porque en el altar del templo del Señor el fuego debe estar. Levante la mano, ¿quiénes son templo?
Entonces baje la mano y toques el pecho y diga: en mi corazón el fuego debe estar encendido. Claro que es ministerio del sacerdote mantener ese fuego, mantener la presencia eucarística. Los sacerdotes celebran la Eucaristía, nos reservan el Santísimo. Pero no es solamente ministerio de los sacerdotes ministeriales, es de todo un pueblo sacerdotal. Dígale al que está al lado suyo: tú también tienes llaves. Dígale: tú también tienes llaves. De maneras diferentes, en la gradualidad diferente, pero todos participamos de esa responsabilidad. Claro, el sacerdote ministerial tiene su propia responsabilidad, y el sacerdocio ministerial cuando esté en comunión con el obispo, y el obispo cuando esté en comunión con el papa, o sea, en una forma ordenada. No es cada uno agarrando su incensario, metiendo brasas y encendiendo su propio fueguecito. No es cada uno de nosotros manteniendo una presencia puramente subjetiva. La Iglesia Católica tiene una presencia objetiva, real, física. Y nosotros debemos sentirnos orgullosos. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús está realmente presente en la Eucaristía? Entonces diga: prometo visitarlo, acompañarlo, adorarlo. Pongámonos de pie para honrar a los obispos de América Latina y del Caribe, que en los documentos de Aparecida nos están diciendo cuál es el tesoro que tiene la iglesia para compartir. Y más aún, aquí dicen ellos: no tenemos otro tesoro. Esto es lo que nosotros debemos valorar, encontrar, disfrutar y compartir. Voy a leer del número 14 de Aparecida. Número 14. No tenemos otro tesoro que este. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios en la iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado, comunicado a todos, no obstante las dificultades y resistencias. Este es el mejor servicio, su servicio, que la iglesia tiene que ofrecer a las personas y a las naciones. Repitamos todos y todas: no tenemos otro tesoro. No tenemos otra dicha que ser instrumento del Espíritu en la iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos, no obstante las dificultades. Ahora nos sentamos para meditar. ¿De qué manera yo también puedo cumplir esa misión? Cierto,
es responsabilidad primera de los sacerdotes mantener el fuego, pero es un ministerio que todos ayudamos, porque los hombres que tienen la llave, los hombres que tienen ese ministerio, necesitan de la colaboración de todo el pueblo de Dios. Y tenemos que orar también por las vocaciones. Si queremos que esa presencia se mantenga encendida, si queremos que nuestros hijos hagan la primera comunión, queremos que nuestros nietos hagan la primera comunión, queremos que los hijos de nuestros hijos hagan la primera comunión, y para hacer la primera comunión, para recibir el cuerpo de Cristo, van a necesitar de sacerdote. Usted puede decir: yo comulgo, pero ¿qué va a pasar con sus hijos? Hay que orar por las vocaciones, y no solo orar. Las familias debemos ser responsables. Uno de los riesgos más grandes que tiene la iglesia es que cada vez las familias católicas quieren tener menos hijos, y por eso es más difícil dar un hijo para sacerdote. Antes, cuando una mamá tenía 8 hijos y le decían si daba uno para el seminario, ella decía: llévese 3 al seminario. Y por eso era muy común ver familias donde eran 2 hermanos sacerdotes y una hermana monja. Ahora, los que están haciendo eso son los musulmanes. Los musulmanes, las familias musulmanas, están decididas a tener muchos hijos para instruirlos en el Corán desde niños y mandarlos como misioneros del Corán al mundo entero. Solo cerramos los ojos y los abrimos, y el mundo musulmán va avanzando. En este momento, los musulmanes son casi 1.500 millones de musulmanes. Los católicos no llegamos ni a 1.000 millones. Ellos están conquistando al mundo. Ellos se han propuesto convertir al mundo en un mundo musulmán. Y no estoy diciendo que ellos estén haciendo algo malo. Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos demasiado tranquilos, pasivos. Llegó el momento de ponerle leña al fuego y de pedirle a Dios que podamos cuidar ese tesoro que tenemos en la Iglesia Católica. Sobre esto, si Dios nos permite, seguiremos hablando en próximas oportunidades. Que Dios les bendiga. Amén.